Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os invito a que me acompañéis por este book tag que he preparado, que además es un book tag de denominación de origen Cañete. Sí, como habéis oído bien, me lo he inventado, me lo he sacado de la manga. Ahora os explico. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bien, ¿y qué habrá que explicar? Pensaréis. Pues nada, que se me ha ocurrido que ahora que aquí en España ha terminado el curso escolar y han empezado las vacaciones de verano, porque estamos en el hemisferio norte y estamos empezando a asarnos un poquito, se me había ocurrido hacer un book tag por mi cuenta. Hacía mucho tiempo que no hacía book tags y me he dicho, oye, ¿por qué no? Si es que me lo paso muy bien haciéndolo. Es cierto que he hecho una búsqueda ligera por internet, porque claro, ¿cómo bautizas a un book tag que es de temporada, que es de vacaciones y que bueno, que es básicamente fácil que no sea por el nombre precisamente que se distinga entre otros tantos book tags? Porque ya me diréis, book tag de vacaciones, book tag de verano. Bueno, pues yo he juntado book tag de vacaciones de verano específicamente. Y lo que sí que desconozco, porque sí que he encontrado algunos book tags por ahí perdidos con el título de vacaciones por un lado o book tag de verano por otro, es que haya uno que haya juntado los dos. Así que pues el mío es book tag vacaciones de verano. Y nada, solo eso, vamos, no tiene más misterio que las premisas que he realizado, que son 7, porque bueno, los book tags tienen 10 normalmente, pero como yo me enrollo como una persona, yo siempre lo hago un poquito menos para tener más tiempo en cada una de las premisas para pues desarrollar mi discurso o para enrollarme como una persiana, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, después de todo esto, vamos ya con la primera premisa, a ver qué os parece. 1. Mar, montaña, playa, piscina, puerto, ciudad. Libro donde el escenario es imprescindible para la trama. Ya sabéis, aquello que se dice siempre, que el escenario puede jugar dentro de una historia un papel importante hasta el punto de convertirse en un personaje más. Vendría a ser más o menos lo mismo, pero bueno, pues he querido ampliarlo un poquito para que sea cualquier tipo de escenario y no únicamente un escenario que tenga que ser veraniego o en una época del año en concreto. Y he decidido traeros un libro que seguro que todo el mundo conocéis, que no es otro que Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Este libro es un libro en el que el escenario, una isla desierta, bueno, no del todo desierta, pero tampoco me voy a meter en muchos detalles, juega un papel importantísimo porque influye completamente en todo lo que haga nuestro protagonista, que no es otro que Robinson Crusoe. 4 pinceladas de esta historia y os cuento alguna cosilla más. Y es que básicamente tenemos aquí a un protagonista, que es Robinson Crusoe, que naufraga y acaba en una isla. Y allí tiene que poner todas sus habilidades a su propio servicio, intentando domar la naturaleza a su alrededor y los recursos que le ofrece la isla para sobrevivir. Suerte que es un tipo del siglo XVII o XVIII, creo que es del XVII, 1600 algo, porque como hubiese electricidad y nos pasase a alguno de nosotros actualmente, como a Tom Hanks en la película de Robert Zemeckis, Náufrago, creo que ninguno sobreviviríamos por más que hayamos visto los programas de Bear Grylls. Porque, mira, os pongo un ejemplo. Yo ayer conduje un coche de marchas, que yo siempre he conducido coches de marchas, que hace casi 20 años, 25 años que tengo carnet de conducir, y como me he acostumbrado los últimos 2 o 3 años a conducir un coche automático, tuve que pensar muchísimo cómo conducir. Imaginaos hasta el punto que la comodidad nos está convirtiendo en auténticos inútiles. Pero bueno, más allá de eso, esas son las 4 pinceladas de esta historia. No os puedo contar mucho más de su trama porque sinceramente lo leí hace la friolera de unos 30 años, porque si bien no recuerdo exactamente qué es lo que sucede en esta historia, sí que recuerdo que la leí durante un viaje que hicimos mi familia y yo a Málaga desde Barcelona a la boda de unos primos míos. Y ya, bueno, no sé si lo sabéis o no tenéis por qué saberlo, pero la distancia que hay es algo más de 1000 kilómetros, una cosa así. Así que, y además en aquella época no había tantas autopistas como había o como hay ahora. Así que yo estuve leyendo durante todo el viaje, no os diré que me lo leía a la ida, ni siquiera que me lo leía a la vuelta, pero recuerdo perfectamente lo bien que me lo pude pasar en ese viaje leyendo este libro. Y eso sí que es algo que os quería traer a colación, y es que la sensación que me dejó este libro fue maravillosa. Me divertí muchísimo, y estoy hablando de un chaval que en aquella época, pues si digo que hace 30 años, yo tenía 12, 11 años, 11, 12 años, una cosa así, porque además recuerdo cuando fue la boda.
Así que nada, este es un libro en el que el escenario juega un papel imprescindible, en el que tenemos a un protagonista que se tiene que valer de él para sobrevivir y que además introduce una idea que me encanta, y es que él no solo lucha contra la naturaleza, sino contra, bueno, no contra la naturaleza, ya me entendéis, utiliza la naturaleza para sobrevivir contra los ataques de la naturaleza y otras cosas, pero sobre todo la idea de que la soledad es el monstruo que más le acecha y es a través de otro personaje que palía este problema que es Viernes. No os cuento más porque ya me he ido un montón por las ramas, pero os recomiendo este librazo y ahora, bueno, pues más acercándose el verano aquí en el hemisferio norte, un lugar con playas, un lugar que es una isla y, bueno, una maravilla de lectura. Aparte de que, claro, por supuesto, es un clásico que ha engendrado, aparte de que antes ya lo había, pero este es como el mayor libro icónico, la literatura con naufragio, las historias con un náufrago, etcétera, etcétera. En fin, una auténtica maravilla, que si no la habéis leído, os lo recomiendo. Y si, como me pasa a mí, la leísteis hace muchísimos años, pues eso, que la releáis, que igual hasta lo hago yo este verano. En fin, vamos a por la siguiente premisa. ¿Qué dice así? Chapuzón, libro refrescante. Bien, para mí un libro refrescante podría ir tanto en la dirección de que me haga reír, que es quizá algo que me refresca muchísimo y que siempre busco, que haya una coñita tanto en la realidad, no tanto en la literatura, pero sí en mi realidad, sobre todo cuando estoy triste, que es lo más cercano al calor. En cuanto a si me da por hacer una aproximación atmosférica a las emociones, pero sobre todo el tipo de calor que hay aquí, que es asfixiante, que estás sudando todo el rato, que no te deja vivir, que incluso te sienta mal, pues la risa es algo para mí súper refrescante. Pero también podría ser refrescante el hecho de tomar una historia tierna, de tomar una historia de amistad, de tomar una historia pues, que te alegre un poco el corazón. Siempre intentando, por supuesto, huir de esa, pues yo qué sé, tristeza, algo que te deje una sonrisa, aunque sea, incluso la tristeza mismo, una historia que aunque tenga toques de tristeza súper identificables, acabe bien y te guste y sea bonita. Eso para mí es refrescante, pero de todo lo que os he dicho, el libro que os traigo, lo que condensa es el humor. Estamos hablando de Calipso de David Sedaris, que es un libro que es más una autoficción que nos está contando su vida, pero desde una perspectiva y con una voz narrativa que a mí me parece súper sugerente y que es súper divertida. Yo creo que lo he dicho en muchísimas ocasiones en mi canal, en diferentes vídeos, y es que hacer reír es una de las cosas más difíciles en la literatura. Si viene de algo escrito, si viene, pues eso, a través de una página y de una historia. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser muy hábil y muy talentoso el escritor para conseguir despertar una carcajada en el lector. No sucede lo mismo ni pues en películas, ni incluso con la música, os diría. Pero en la literatura sí, o por lo menos es lo que me sucede a mí. Me ha sido más fácil siempre reírme con una historia audiovisual como en el cine o con incluso una canción que con una novela o con un texto. Y en este caso, David Sedaris es un hacha. Consigue que a través de su mirada y de sus palabras, porque además tiene una redacción maravillosa, escribe súper bien y tiene una musicalidad propia que está plagada de ironía en algunos casos, de ternura en otros, pero siempre con un poquito de mala baba, consigue eso, hacernos reír. ¿Y cómo lo hace? Pues contándonos un poco su vida, pero no se centra solo en las partes brillantes, por decirlo de alguna manera, sino que también habla de relaciones familiares, de su propio pasado, de su relación con su pareja, de la relación con pues ya lo he dicho, con su familia. Bueno, sobre todo habla en algún momento del suicidio de su hermana y del impacto que eso ha tenido en su vida y del resto de la familia, de cómo su padre es un votante de Trump, que está en contra de su propia forma de pensar y de su propio ser, porque David Sedaris es homosexual y apoya el movimiento LGTBIQ+, es decir, apoya también los derechos humanos, y tener a una persona como tu padre que aboga por una persona que dice que otras no tienen derecho a existir, aunque lo diga de otra manera, pues debe ser duro. De cualquier forma, a esto me refiero con un libro refrescante, un libro que es capaz de condensar
y a través de la lupa de su mirada darnos una visión divertida, una visión a veces tierna, una visión a veces irónica, una visión a veces, pues eso, muy sobre todo divertida, merece la pena como libro refrescante. Y la verdad es que lo es. No me voy a meter mucho más en sus vericuetos porque además tengo una reseña que os voy a dejar en el apartado de esta premisa, pues si le queréis echar un ojo. Pero sí que os recomiendo muchísimo este autor porque es divertidísimo, porque la forma que tiene de ver la vida también lo es y porque combina muy bien la profundidad con la ligereza, que eso es algo que a mí siempre me encanta y que es capaz, sobre todo, de reírse de sí mismo. Denota mucha inteligencia y eso siempre es un lugar que me tendrá a mí en primera fila. Así que nada, Calypso de David Sedaris. Vamos a por la siguiente, que es Siesta, libro reconstituyente. Y aquí, pues claro, cabe cualquier tipo de libro, por supuesto, que a vosotros os sirva para pues, reconstituir, que sea algo en el que encontráis algo de consuelo o que incluso os pueda ayudar, o sea, un escalón para desarrollaros vosotros mismos, ya sea de cualquier manera. No estoy hablando de autoayuda. Ahora, que si os funciona la autoayuda, adelante. Yo no seré quién para deciros que no leáis algo. Bueno, sí, ok, yo igual os digo que no lo leáis, pero que yo no lo voy a leer. Haced vosotros lo que queráis. Y en este apartado, por eso os he hecho toda esta explicación, porque dices un libro reconstituyente, os traigo Mientras escribo de Stephen King. ¿Y por qué esto puede ser un libro reconstituyente para mí o para otra gente que está en una situación similar a la mía? Bueno, os explico primero de qué va esta historia y que no es una historia. Esto es una especie de ensayo en el que Stephen King mezcla hechos autobiográficos con la tarea de escribir, con su oficio, con el oficio de ser un contador de historias, que a mí ese término en inglés me encanta, que es storyteller, y en castellano no tenemos algo con tanta entidad o con tanta fuerza quizá, o por lo menos a mí me da esa sensación. Bien, Mientras escribo es un libro, como os decía, un ensayo que escribió después de que casi se muriera, allá por 1999, en el que iba caminando por la calle, en un accidente, vamos a decirlo así, en el que iba caminando por el bosque o por ahí y le atropellaron y bueno, salió de allí un poco tocado, bueno, ya más tocado de lo que estaba, pero me refiero físicamente. Y se animó a escribir este ensayo, que es mitad, como os decía, autobiográfico, y por otro lado da un montón de tips, de consejos para aquellos que quieren escribir, basado siempre, por supuesto, en su experiencia y que le pueda servir o no le pueda servir a quien quiera. Es por eso que, en cierta manera, yo encuentro bastante reconstituyente este libro y leerlo de vez en cuando, tanto por los consejos que da para escritores como por la propia vida y trayectoria de Stephen King, que, si no lo sabéis, os lo digo yo, pues siempre ha escrito y al principio no fue tan exitoso y además, bueno, malvivía con su mujer y algunos de sus hijos ya nacidos hasta que consiguió vender Carrie, que se convirtió en un auténtico éxito. En fin, es un libro también en cierta manera esperanzador, pero siempre te da detrás una especie de empujoncito cuando estás de bajón porque, pues, ¿qué os voy a decir? Alguien que quiere dedicarse a escribir como yo, que además está escribiendo y que, bueno, pues no le dan bola y además cuesta mucho esto de difundir las propias obras, que le lean y que haya, pues no sé cómo deciroslo, un poquito de feedback y un poquito de, oye, puedes dedicarte a esto, pues siempre viene bien apoyarse en maestros con una trayectoria vital como Stephen King y en sus consejos para, en lo que te sirva, pues encontrar lo que sea que te sirva para continuar, ya sea pues un poco de apoyo en forma de las anécdotas que te cuenta, ya sea un poco de consuelo en sus propias experiencias vitales, ya sea simplemente el disfrutar de lo que tenga que decir un maestro de la literatura con L mayúscula como Stephen King, por más que se dedique al terror, que es algo un poco denostado. Y él también está un poco denostado. En fin, no se hable más. Os lo recomiendo, aunque no queráis escribir y aunque no os interese Stephen King. Es un libro maravilloso para todo el mundo. Pero si encima queréis escribir y conocéis un poco la trayectoria vital, lo vais a disfrutar el doble. Así que nada, aquí lo dejo y este es mi libro reconstituyente para las vacaciones de verano. Vamos a por el siguiente. ¿Qué es? Tormenta de verano. Libro sobrecogedor.
Bien, me gustaría ponerlo o enseñaroslo directamente, pero es un libro que regalé y no porque no me gustase, sino por todo lo contrario, porque me pareció una maravilla. Y ahora me explico un poquito. La semana pasada publiqué el book tag de medio año de este año, que también lo voy a dejar en el cajón de descripción por si le queréis echar un vistazo, y en una de sus premisas, donde se hablaba de la peor lectura de lo que llevaba de año, cargué tintas contra Agustina Bazterrica y sus Las Indignas. No me voy a desdecir de nada de lo que dije ahí, ni me siento para nada, como deciros, avergonzado o estas cosas, o hoy me sabe mal, pero sí creo que sería de justicia romper una lanza a favor, porque aunque lo dije hablando de Las Indignas, es mejor que os recomiende y que hable bien de su anterior novela, que es Cadáver Exquisito, de Agustina Bazterrica. Una distopía maravillosa y que creo que está muy por encima de Las Indignas. Así que, pues un poco para balancear esta mala impresión que puedo haber dejado a aquellos que no conozcan nada de Agustina Bazterrica con el libro anterior, he querido traerlo. ¿Y qué pasa con Cadáver Exquisito? Pues que es un libro sobrecogedor en todos los sentidos. Estamos ante una distopía en la que una sociedad, la sociedad humana en el futuro, se ha quedado sin carne que comer y ha decidido que tenía que comer seres humanos. Sí, como lo oís, canibalismo, uno de esos tabús pocas veces observado y cuando se observa es bastante aberrante, tanto en, pues yo que sé, antropológicamente como en asesinos en serie o como lo que sea. Bueno, pues este libro lo trata como que los seres humanos de esa sociedad, de ese futuro distópico, lo han abrazado completamente porque se han quedado sin la posibilidad de comer cadáveres animales. Y claro, eso te plantea un montón de ramificaciones que están muy bien llevadas en el caso de esta novela, pero además una anécdota que es muy interesante, es decir, la propia trama de la novela, que no os voy a explicar porque creo que la premisa es suficientemente atractiva y que creo que os puede despertar la imaginación solo con lo que he dicho, en lugar de contaros alguna cosilla más. Os diré que esta novela me parece súper bien escrita, que controla muy bien sus propios tempos, que se conduce muy bien a través del suspense y que crea unas atmósferas que realmente son sobrecogedoras, que llega a tocar para mí casi el género del terror, porque hay en algunos momentos escenas que dices, ¿cómo puede ser posible esto? El tratamiento del ser humano como un animal en un matadero. Y eso lleva, por supuesto, también a plantearnos ahora mismo el tratamiento que damos a la carne que comemos, por no llamarla a los animales que comemos. En fin, un abanico de elementos que me parece que consiguen que Agustina Bazterrica se haya ganado un lugar dentro de la literatura por derecho propio, que no os diré que lo ha perdido con Las Indignas, pero sí creo que no es de justicia ese libro que ha entregado. Pero, otra vez lo digo, para compensar esa crítica anterior de la que no me bajo, quería hablaros un poquito más de este Cadáver Exquisito y que, por supuesto, entra súper bien en esta premisa del libro sobrecogedor. Os invito a leerlo. Si estáis en el hemisferio norte y estáis pasando calor, estoy seguro de que Cadáver Exquisito os va a helar la sangre y, bueno, si estáis en el hemisferio sur y hace mucho frío, os va a dar tanto miedo que os vais a asar de calor, por decirlo de alguna manera. En fin, hasta aquí esta premisa. Bien, la siguiente es chiringuito, autorrefugio que sabes que no te fallará. Creo que esta palabra, este término, necesita de explicación para aquellos que no hayáis estado, no utilicéis el español de España, no habéis estado en las playas españolas. Y es que el chiringuito es el bar con terraza típico de las playas del litoral español. Y para mí digo que es un libro refugio porque yo ya me he hecho mayor. No sé si tiene relación el hacerse mayor o no, pero a mí no me gusta ir a la playa. Lo he dicho. Y mira que vivo en una ciudad que tiene mar y que tiene playas maravillosas al lado. No me gusta la playa por su incomodidad, tanto del agua salada, que cuando sales te pica todo, te tienes que ir a duchar corriendo, tanto la arena que se te mete por todos lados y que es súper, súper molesta, tanto por la sensación de estar mojado, sentado sobre la toalla y que te empieza a picar el culo porque la humedad, bla, 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 tanto por el odioso calor que puede hacer y por quemarte. Que además yo odio ponerme cremas, pero sé que me las tengo que poner porque si no, con el sol que tenemos últimamente, desarrollaré un cáncer brutal. Así que imaginad
cuando voy con un grupo de amigos a la playa, porque ¿por qué voy a dejar de ir? Y encuentro un chiringuito. Pues ese es mi refugio para mí, porque yo me quedo sentado en mi chiringuito con una cervecita y con mi libro y estoy mejor que bien. En ese caso sí que me gusta ir a la playa. Bueno, hay un segundo caso y es cuando hay olas, porque cuando hay olas, y no hay muchas en el Mediterráneo, tanto como en el Cantábrico, en el norte de España, yo sí que no tengo tanto problema porque me pongo a jugar con ellas. Me pongo a hacer body surf con mi propio body. En fin, y a veces surf. Pero bueno, que ya me he ido de madre. Chiringuito, bar con terraza típico que hay en las playas españolas. Y yo aquí he decidido hablaros de un autor que nos ha dejado recientemente y que para mí es un autor refugio como la copa de un pino, que es Paul Auster. Paul Auster, desde que lo descubrí hace un montón de años, me encantó, me hipnotizó con su musicalidad a la hora de la prosa, con sus historias donde el azar está por todos lados y con sus tramas en las que no te aburres ni un segundo y encima tienes la sensación de estar navegando una historia que te va a llevar a un lugar en el que nunca has estado. Así que os recomiendo muchísimo Paul Auster. No voy a decir mucho más porque podría estar hablando de un montón de libros suyos y al final sería repetirme porque el pobre se ha muerto hace escasamente 2 meses o una cosa así y ya le dediqué una reseña en la que hablaba de algunos de sus títulos que me parecían maravillosos. Os la pongo abajo, os la pongo en la premisa, pues si le queréis echar un vistazo, pero quedaos con esa idea. Paul Auster para mí es un autor que no falla. Si bien es cierto que algunas novelas no me han parecido tan maravillosas como otras, eso también está clarísimo, pero nunca me ha fallado, nunca me ha parecido que me fuera a aburrir, que tuviera que dejarlo o lo que fuera. Hay algunas más flojas que otras. De cualquier manera, lo que os digo, un autor refugio. Y con eso creo que he sido suficientemente vehemente y he dejado suficientemente claro que, oye, tenéis que leer a Paul Auster. Así que voy a por la siguiente premisa porque el resto sería estar incidiendo sobre la misma idea todo el rato. Paul Auster Forever. La siguiente premisa es ventilador, libro remedio popular que te salva. Bueno, digo remedio popular porque es más fácil tener ventilador que aire acondicionado cuando hace un calor horrible. Podría haber dicho abanico, pero bueno, en fin. Y para mí un libro popular que me salva y que es un remedio es este Aníbal de Thomas Harris. Sí, bueno, a partir de la publicación de El silencio de los corderos y del estreno de la película, la saga de Aníbal Lecter y de Clarice Starling, sobre todo Aníbal Lecter, que es el que sale siempre en todas las novelas, aunque a partir de la segunda es Clarice Starling una clara protagonista, en este no tanto, sino no se llamaría Aníbal, se convirtieron en libros realmente populares, realmente bestsellers, realmente exitosos. Su autor, Thomas Harris, y el pobre casi que no ha podido dejar un poco de lado a ese personaje tan maravilloso y a la vez tan, pues diría, horroroso y que da mucho miedo como es Aníbal Lecter. Es un personaje que encierra un magnetismo como el magnetismo que pueda tener el mal en sí mismo. Es un personaje que queremos saber por qué es como es y por qué actúa como actúa. ¿Y qué es lo que sucede en esta novela? Bueno, en esta novela partimos de que Clarice Starling ha caído en desgracia por una operación que ha salido mal y a la par están y siguen buscando a Aníbal Lecter, ya sabéis, el doctor que en El silencio de los corderos se escapó después de ayudar a la policía a encontrar a un asesino Buffalo Bill y cargarse a un par de polis, etcétera, etcétera. Sigue en paradero desconocido, pero nosotros, como sabemos dónde está, porque Thomas Harris nos pone en la piel de Aníbal Lecter y nos enseña qué está haciendo, sabemos que está en Florencia y que, bueno, lleva una vida guay. Bueno, ¿y cuál es el conflicto? Pues el conflicto es que alguien lo está buscando, ya no solo las autoridades, sino un antiguo paciente suyo que era un ricachón y un auténtico pervertido y un auténtico, bueno, asqueroso, al que Aníbal Lecter le enseñó una lección y lo dejó completamente tullido. Mason Berger, creo que se llama. Sí, Mason Berger ha puesto, bueno, le lleva persiguiendo un montón de tiempo y ha preparado una muerte horrible para él. Mason Berger, hay que decir que está completamente impelido después del ataque de Aníbal y aunque sobrevivió, bueno, el autoataque, porque lo drogó para que se destrozara, sobrevivió, pero vive horriblemente en una silla de ruedas, pero como tiene dinero, pues se lo puede costear. Bueno, y la muerte que le ha preparado es bastante horrible. No sé si habréis visto la peli o lo que sea, pero solo os diré una cosa. Leí una crítica hace muchísimos años que decía que si el anterior había sido El silencio de los corderos, este se podía tomar como El ruido de los cerdos, que tiene que ver con la muerte que le ha preparado Mason Berger a Aníbal.
Por supuesto, después de toda la historia y todo el mundo que está detrás de Aníbal, aparece una pista por ahí y las cosas se precipitan. No os explico más, pero sí os diré que yo disfruté muchísimo de esta lectura a pesar de que tiene momentos realmente atroces, de que tiene escenas que te dejan boquiabierto completamente y que, bueno, el nivel de sobrecogimiento por esas escenas podría llegar a el libro anterior del que os hablaba, que es Cadáver Exquisito. Una novela impactante, una novela que tiene un montón de páginas, dejadme mirarlo un segundo, pues más de 500, pero que te las pules en un 3 y no res, en un visto y no visto. Así que nada, ¿queréis un libro popular refrescante? Aníbal de Thomas Harris. Bien, ahora vamos a por la siguiente, que es Campamento, libro con juegos. Bien, aquí he escogido un libro que en un principio no os va a parecer que tenga ningún juego, pero sí, para mí, desde mi punto de vista, lo tiene. Podría haber escogido un libro cuya estructura en sí ya es un juego y que utiliza ese tipo de adicción que nos producen los juegos o ese divertimento para que sigamos leyendo, como son las novelas gincana. ¿Y a qué me refiero con novela gincana? Bueno, pues ese tipo de novelas en las que los personajes, el protagonista, tiene que resolver un puzzle enorme y pasar a través de pruebas donde encontrará pistas para la siguiente prueba y la siguiente y la siguiente. Estoy seguro de que os viene a la cabeza un montón de títulos que siguen esta estructura, pero a mí me cansan. Profundamente, me cansan. No voy a empezar a mencionarlas porque no es el objetivo de esta premisa, pero estoy seguro de que vosotros sí que después de esta descripción habéis caído en algunas que fueron un éxito enorme allá por 2005 o 2006, que tienen sus películas y que encima mezclan cosas esotéricas. Pero no lo voy a decir, porque no me apetece ir a buscar la portada de esas novelas y ponerla por aquí o por aquí, no me acuerdo dónde la pongo. Así que me voy a centrar en la novela que os he traído y os voy a explicar por qué me parece un juego. Y es esta maravilla de La mejor venganza de Joe Abercrombie, una novela de fantasía grimdark que es autoconclusiva, pero que transcurre entre la primera ley, la trilogía de la primera ley y la trilogía de la segunda ley. Ahí hay una serie de novelas y esta, bueno, la trilogía de la segunda ley, no sé por qué he dicho eso, porque es la era del odio. Con perdón, perdónenme, señor Abercrombie, perdonadme, lectores de Lord Grimdark. La siguiente trilogía es la era del odio. En fin, en ese espacio de tiempo que hay, que son unos 30 años, la primera de las novelas es esta, La mejor venganza, que es una maravilla, porque si ya las novelas de venganza son una maravilla, esta en concreto tiene todos los elementos que convierten a Joe Abercrombie en un autor maravilloso desde mi punto de vista, en un autor talentosísimo que sabe barajar muy bien, bueno, más que barajar, que sabe cocinar muy bien unos personajes con una profundidad psicológica que les permite ir desde la parte más blanca a la parte más negra pasando por todos los grises. Es decir, aquí no tenemos personajes extremos. Son capaces de lo peor, son capaces de lo mejor y tienen sentimientos humanos que todos hemos experimentado. Y que, bueno, eso para mí es una de las grandes virtudes que tiene Abercrombie junto con la capacidad que tiene de concitar acción, de lo bien que escribe las escenas de lucha, de lo bien que escribe las tramas, los complots, etcétera, etcétera. Es un tío, bueno, es maravilloso. El año pasado estuve dando mucho la turra con este autor, pero ahora lo he traído porque para mí toda venganza, aparte de lo que os decía, que para mí son historias que funcionan muy bien, es un juego. Es un juego en el sentido de que tenemos un objetivo en concreto y una serie de recursos para utilizar y conseguir cumplir ese objetivo. Y un juego es eso. Tengo 11 jugadores, una pelota y tengo que marcar. Tengo, yo que sé, una torre, un caballo, un rey, 64 cuadros y X movimientos. Y tengo que conseguir esto. Bueno, pues tengo unos recursos y tengo un objetivo. Pues bien, esta venganza, la mejor venganza, no solo propone un juego, sino que propone unos cuantos. ¿Por qué? Bueno, pues os doy 4 pinceladas de lo que va. Monza Murcato, una mercenaria exitosísima, es traicionada por quien le paga y se le intenta cargar. Por el camino matan a su hermano con el que llevaba el ejército que ponía precio y que, pues eso, guerreaba a favor del duque Orso y era conocida como la serpiente de Talins. Bueno, como ella sobrevive con una ayuda inestimable, se va a dedicar a intentar cargarse a todos aquellos que participaron en su muerte, bueno,
en el intento de su muerte y en el asesinato de su hermano. Y en cada una de las circunstancias que tendrá que enfrentar, tendrá que resolver los problemas y conseguir el objetivo. Y por eso me parece un grandísimo juego o unos cuantos juegos. Por el camino, por supuesto, podréis disfrutar de lo que os decía antes de Joe Abercrombie y de una personaje como es Monza Murcato, como es la serpiente de Talins, que es, bueno, pues qué diría yo, inolvidable. De hecho, creo que están haciendo una película o una serie. Yo espero que sea serie porque hay mucha tela que cortar en esta historia. Y nada, un libro bastante voluminoso que por otro lado también viene bien para las vacaciones de verano. Así que, venga, vamos a por la séptima y última premisa. Perdón, que al final he hecho 8. Mira, imaginaos. Y esta la he dejado para el final todo precisamente porque es tarea escolar. Libro que sabes que tienes que leer, pero que retrasas al máximo. Y aquí estoy segurísimo de que todos tenemos un montón de aquellos libros que siempre han estado en nuestro radar, pero que por una u otra razón no nos hemos lanzado y quedan, yo qué sé, quedan ahí, quedan como asignatura pendiente, quedan como tarea de verano, que prefiero irme a la piscina, que prefiero irme con mis colegas a jugar por ahí, que prefiero pasar el calor a la sombra, que no haciendo los deberes que me han mandado en el colegio. Y yo aquí os traigo este Madame Bovary de Gustave Flaubert. No lo he leído, ni siquiera lo he estudiado, solo he oído hablar de él. Sé que Gustave Flaubert es uno de los grandísimos autores de la literatura francesa y por ende de la literatura universal, además de uno de los grandes exponentes de lo que se dio en llamar el realismo, que nació como corriente literaria en el siglo XIX y que yo he leído alguna cosilla por ahí de realismo, aunque siempre he sido un poquito más naturalista, me gusta más Zola. Bueno, no lo sé porque no me he leído Flaubert, pero yo qué sé, he leído algunos autores realistas que ahora no me vienen a la cabeza y muy bien, pero no me llamaban tanto la atención como esa componente naturalista que pone sola con esa capa social alejada un poco de la burguesía y de sus historias de me caso con este, con aquel y con el otro. De cualquier manera, Madame Bovary, bueno, pues es uno de esos libros que sé que me tengo que leer pero que no me he leído. Porque además, más allá de ser un exponente del realismo, también sé que su autor hace unas metáforas maravillosas, escribe súper bien, utiliza una alegoría de símbolos que ha pasado a la historia y que ya solo por eso me ha llamado, está en mis quinielas del libro que lo he leído y que tengo que leer. Y luego está la figura, por supuesto, de la propia Madame Bovary, que encarna también un arquetipo muy típico, por supuesto, de esa época, pero también de la anterior, una mujer sometida al mundo en el que vive, a su sociedad, que se quiere rebelar o que, yo qué sé, que intenta salirse como puede. Así que por todos esos motivos creo que debería ya poner remedio a esta falta de lectura de Madame Bovary y por eso lo he puesto en este apartado. Pero bueno, yo qué sé, no sé cuáles son los vuestros o si la habéis leído Madame Bovary. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este book tag, denominación de origen Cañete, vacaciones de verano. Espero que os haya gustado. Espero también que compartáis conmigo pues las respuestas que tengáis a las premisas que he hecho a través de los comentarios, por supuesto. Y añado que no voy a nominar a ninguno de mis compañeros, por un lado, porque los que están en el hemisferio sur me dirán, ya haré las vacaciones de verano cuando sea verano aquí. Y por otro lado, porque mis compañeros del hemisferio norte, pues ya están en sus cosas. Así que nada, solo les voy a invitar, en el caso de que quieran, a hacerlo, porque este es un book tag para todos. Y por eso no querría dejarme a nadie en el tintero si pongo unos pocos solo. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y a mí solo me queda lo típico de siempre, que es desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!